Agradecimientos eternos a la reina adornada con el oro más fino, Cristo Lisbeth. Honor y gloria a su majestad. Con Dios Padre Melquisedec, con Dios Madre Cristo Lisbeth y nosotros los hijos que representamos al Hijo de la Promesa, cada uno somos la figura real de la Trinidad, la familia de Dios. Gracias al libro abierto Cristo Lisbeth, hoy sabemos, el tiempo del fin no fue en el tiempo de Cristo María, porque su metodología de enseñanza se basó en parábolas. Leamos en Marcos 4:12. Para que se cumplan las Escrituras, cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Quedaba una promesa en pie. Por eso habría un tiempo donde Cristo no hablaría más por medio de alegorías, figuras, sino vendría la hora donde se anunciaría claramente su mensaje. Esa expresión, la hora viene, profetiza un día donde no se hablaría más por medio de figuras o alegorías, porque representan las palabras cerradas y selladas. Hoy se habla claramente al pueblo. Esa hora llegó con Cristo Lisbeth, la representación del libro abierto. Ella nos ha aclarado todas las cosas ocultas. Gracias a Cristo Lisbeth, en escritos anteriores se ha explicado puntos nunca antes vistos ni entendidos por la teología, y nos referimos al tema el verdadero sacrificio de Cristo. Hoy veremos el escrito número 9 y seguiremos tomando como base a Hebreos 9:26. Leamos. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, con Cristo Lisbeth, pero ahora, en la consumación de los siglos, con Cristo Lisbeth, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí misma, en la mente, para quitar de en medio el pecado. Ya se han explicado en temas anteriores los términos desde el principio del mundo, representación del mundo o creación espiritual de Dios Melquisedec Lisbeth. Esa simiente espiritual, figura del Hijo de la Promesa, ha sido engendrada y parida de la siguiente manera. Dios Padre Melquisedec ha engendrado primero a Cristo Lisbeth, porque ella fue sacada de en medio de su mismo pueblo. Ella ya ha pasado ese proceso de aprender obediencia, participar de carne y sangre, dando como resultado la inmortalidad de su cuerpo físico. Luego, con su mente ya transformada, ha dado a luz a sus hijos espirituales por medio de la predicación de su evangelio eterno. También se ha explicado el término en la consumación de los siglos. Ha sido tan importante la segunda aparición pública de Cristo, conocida también como el final de los tiempos o el tiempo del fin, porque ha consumado el testimonio completo. Dicho en otras palabras, Dios Padre Melquisedec dará testimonio de su esposa Cristo Lisbeth, y hoy ella da testimonio de su esposo y ambos han engendrado y parido al Hijo de la Promesa, que da testimonio de Dios como dos en uno, Melquisedec Lisbeth. Tradicionalmente la religión con su gastada teología siempre le ha vendido al mundo la existencia de la Trinidad, o sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Para ellos, Dios Padre es soltero, sin esposa, pero sí tiene un hijo. Si lo vemos a la luz de la gran revelación de Cristo Lisbeth, basada en Hebreos 11:3, suena anormal. Un padre no puede tener un hijo sin tener una madre. En el verso se lee que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Desde el punto de vista de la procreación o la multiplicación del ser humano como especie, Dios, el creador de todo, no puede violar ese mismo principio. Hoy, el ser humano no es una especie en extinción por el simple hecho de tener el método natural de reproducción establecido por Dios Melquisedec Lisbeth, subsistiendo así la especie humana. ¿Y cuál es ese método? Las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. Eso genera una multiplicación humana.
La especie humana no se multiplica entre hombre y hombre. Eso sería anormal y aberrante. Además, no es posible biológicamente. ¿Por qué la humanidad no ha reparado en esta verdad oculta por tanto tiempo? La tradición y la costumbre se antepone a la verdad del Evangelio eterno. El mundo cree en el nacimiento de Cristo, pero de manera mística, por un espíritu volátil, y eso es una mentira. Ya se ha explicado anteriormente. Todo lo visto hoy en la humanidad fue hecho, fue creado, es modelo de lo que no se veía. ¿Y qué es lo que no se veía antes? La creación del mundo espiritual. ¿Y qué hizo Dios en la creación del mundo espiritual? Varón y hembra a imagen y semejanza de Dios Melquisedec. El varón es la cabeza y la mujer es el cuerpo. Si Dios hizo eso con su creación espiritual, tomando como modelo su propia familia espiritual, entonces la familia de Dios consiste en Dios Padre, Dios Madre y el Hijo de la promesa. No existe esa tal Trinidad desde el punto de vista religioso. Además, esa Trinidad religiosa no valora a la mujer como creación de Dios. Tal es el caso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son figuras masculinas. Jamás hemos escuchado en los círculos religiosos hablar de Dios Madre, mucho menos de la Espíritu Santa. ¿Por qué? Los traductores ocultaron la verdad cambiando el género de la verdadera Trinidad espiritual. Veamos, Dios Padre, figura masculina, Dios Madre, figura femenina, y el Hijo de la promesa, figura de hijos e hijas espirituales. Explicado todo lo anterior, sabemos, José y María, los padres biológicos del Mesías del primer siglo, tuvieron hijas de carne y sangre. 2 de ellas eran mellizas, Cristo María y Tomás el Dídimo. Según la aberración doctrinal del mundo religioso, Dios Padre es el Creador. El Dios Hijo vino a la tierra a morir por toda la humanidad. Y luego aparece una paloma simbolizando el Espíritu Santo. Lo que no saben es que el Espíritu Santo es la misma esposa de Dios. Entonces, tal Trinidad solo les quedaría con 2 personas, Dios Padre y el Hijo. Además se aclara, la declaración de amor escrita en Juan 17, del versículo 1 al 26, no puede ser entre padre e hijo, como cree la teología, sino entre esposo y esposa por lo siguiente. Número 1. Juan 17:5. Glorifícame tú, el Padre, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, como esposa, antes que el mundo fuese. Claro está, la esposa es el verbo, la palabra. Todas las cosas fueron hechas por ella, y sin ella, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo, como madre, genera vida. Ella es el vientre espiritual de Dios, es la creadora del mundo espiritual. Número 2, Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. La misma historia reciente de los hechos nos demuestra que nosotros conocemos el nombre del Padre Melquisedec gracias a la declaración hecha por Cristo Lisbeth, porque es la esposa de Dios, no la hija de Dios. Además, no existían los hijos de Dios sin antes manifestarse ella. Leamos esta revelación. Juan capítulo 1 versos 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese nombre es Lisbeth, el nombre de la esposa de Dios. No es Jesús, ni Cristo, ni Jesucristo, porque esos son títulos. Seguidamente se aclara el método o la naturaleza divina para ser hijos espirituales. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Juan 1:13. Obviamente, para ser hijo no es levantando la mano o decir creo en Dios o acepto al Señor como mi Salvador, como es la práctica religiosa. Esto es más profundo y revelacional. Primero debemos conocer el nombre del Padre Melquisedec.
quien engendra a nuestra madre. Luego debemos conocer el nombre de nuestra madre, Lisbeth, el Cristo, la dadora de vida espiritual, la que nos parió, nos alumbró. ¿Por qué el nombre de nuestros padres es tan importante conocerlos? En el caso del padre no es Yahvé, Elohim, Adonai. Esos fueron títulos del padre en anteriores épocas. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia y también rey de paz. En otras palabras, ahora esos significados tomaron una relevancia fundamental para la aplicación profética de la Trinidad espiritual de Dios. ¿Por qué? Leímos, Melquisedec significa justicia. Se cumple con la manifestación visible de Cristo Lisbeth, trayéndonos el cumplimiento de la promesa divina de bendecir y dar a luz a su simiente espiritual. Eso se explicará con el nombre de Dios Madre más adelante. Además, Melquisedec significa también Rey de Paz, porque su amada esposa trajo la paz a su pueblo espiritual. ¿Cómo? Limpiando nuestra mente luego de su gran sacrificio. Ella nos sirvió de ejemplo para imitar esa muerte en nuestra mente y librarnos del acusador, la mente carnal. Rey de Paz también es figura de Cristo Lisbeth, ya que Dios es dos en uno. Dios Padre dictamina las cosas y su esposa las ejecuta, lleva a cabo el juicio a los hombres, a su pueblo. También es importante saber el significado del nombre Lisbeth. Así no ignoramos la voluntad de Dios para este tiempo del fin. Solo para tomar como ejemplo, Lisbeth significa consagrada para Dios, apartada exclusivamente para Dios, santa, glorificada. Hoy sabemos, Dios mora en su mente, su tabernáculo. Otro significado es la promesa de Dios y Dios es mi juramento. Aquí vemos la ejecución de la voluntad de Dios Padre cumpliendo sus promesas por medio de su esposa. Es importante saber, Dios tiene esposa. Dios es dos en uno, no son tres. Ahora retomaremos el tema desarrollado en base a Hebreos 9:26. Leamos. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, con Cristo Lisbeth. Pero ahora, en la consumación de los siglos, con Cristo Lisbeth, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí misma en la mente para quitar de en medio el pecado. Como Cristo Lisbeth ha explicado, primero tiene que existir un cordero hembra para el sacrificio según la ordenanza de Dios Melquisedec Lisbeth. Y ese cordero hembra es figura del hermano menor, el espiritual, que tiene que estar presente para el sacrificio vivo y santo. No puedes creer en un Cristo que no se ve ni se escucha, que no está presente para ser entregado y redimir al hombre de sus pecados. Segundo, ese sacrificio sería ofrecido una vez. Leímos en Hebreos 9:26 que ese sacrificio quitaría el pecado. Ahora, pecado significa no creer en Cristo Lisbeth. Dios no es místico. Cristo Lisbeth, como Dios Madre, se ha manifestado en un cuerpo humano como todo ser humano normal. Por eso ella anda y habita en medio nuestro. Ahora vayamos al tema de hoy. Se lee, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí misma en la mente. Ahí se lee una vez. No fueron varias veces. Comencemos diciendo, el número 1 significa unidad. Y como número ordinal es primacía, prioridad. También tiene otro significado. Todos tienen necesidad de Él y Él no la tiene de nadie. Obviamente no se puede hablar de dos primeros, el primero es único. Ya en el orden espiritual y estando la verdad en medio nuestro, hoy podemos entender esa profecía sobre el sacrificio del cordero hembra. La ejecución de ese sacrificio tendría un tiempo específico, una era, una generación, donde a Dios le placería venir de nuevo en esa perfecta unidad de dos en uno. Ese sacrificio tiene un orden. Primero lo haría la esposa de Dios en su propia mente, para luego servir de ejemplo a su simiente del bien, a su descendencia espiritual, a su manada pequeña, las primicias, figuras de los 144,000 o los 300 de Gedeón. Es importante determinar lo siguiente. Ese sacrificio se haría
una sola vez, así como el hombre muere una sola vez. Aclarando que ese sacrificio no se llevó a cabo con Cristo María, porque su muerte no fue un sacrificio. Ella no se ofreció para morir en una cruz. Ella rogó y suplicó con un fuerte llanto, porque no quería morir. Sabía que su muerte física sería la condenación de todo ser humano. Los religiosos de su tiempo la ofrecieron en contra de su voluntad, malinterpretando las Escrituras. Hoy sabemos, la misión del Cristo, el Cordero del primer siglo, fue predicar el Evangelio, no morir en una cruz. De ahí se desprende la gran revelación de Cristo Lisbeth al afirmar: esa muerte fue un asesinato. Por lo tanto, ahí no ocurrió ninguna victoria sobre la muerte. Al contrario, tanto Cristo como su descendencia murieron. Cristo María murió y jamás se levantó del sepulcro. No hubo tal resurrección de los muertos porque los muertos físicos no resucitan. Ese cuerpo dejó de ser para siempre. Eso fue un fracaso. Al ella ser asesinada, no logró salvar a nadie ni a sí misma. Toda esa generación se echó a perder. ¿Tenemos evidencias para respaldar eso? Solo estando el libro abierto, Cristo Lisbeth, podemos ver claramente esta profecía. Leamos en Isaías 22, de los versos 22 al 25. Comenzaremos viendo en detalle el verso 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. En otra versión se lee claramente: en sus hombros le pondré la llave de la casa de David. Nadie podrá cerrar lo que ella abra, ni abrir lo que ella cierre. Aquí vemos las figuras: la casa de David, la descendencia representada en Cristo María. La figura de la llave, figura de tener toda la responsabilidad y la autoridad de abrir el reino de Dios en la mente de los hijos, figura del reinado de David. Una llave común sirve para abrir y cerrar una puerta, figura de poner o quitar. Dios no pide consejo. Por ejemplo, Dios pone o quita reyes. Leamos Isaías 40, versos 13 y 14. ¿Quién enseñó al espíritu de Melquisedec Lisbeth o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia, de sabiduría? Obviamente, cuando se lee en sus hombros le pondré la llave de la casa de David, se refiere al postrer Cristo, representación espiritual del reinado eterno prometido a David. Y ese reinado no es humano, un gobierno terrenal, sino un gobierno eterno, figura de una mente transformada, o sea, reinar sobre la mente carnal. Cristo Lisbeth es esa persona con toda la autoridad divina para reinar, primero sobre su propia mente y luego en las mentes de sus hijos, venciendo así la muerte para siempre. Ese es el reinado eterno prometido a David. Es una gran noticia saber que el ser humano puede llegar a ser inmortal, pero hay un requisito: creer en el Cristo inmortal y guardar sus mandamientos, porque ella tiene la llave de la casa de David, o sea, tiene las llaves de la muerte y del Hades. Tiene las llaves del reino de la muerte. También vemos la figura de y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. En otras palabras, Cristo Lisbeth tiene la autoridad completa para dar vida y para dar muerte. Estamos en Isaías 22, 22 al 25. Ya leímos el verso 22. Ahora pasemos al verso 23. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Miremos esta versión. Él será como un trono de honor para la familia de su padre. Yo haré que quede firme en su lugar como si fuere un clavo. Aquí vemos la figura del clavo, estaca o clavija. Cristo María vino a su pueblo, pero no la recibieron. Ella quería salvar a esa generación. Su reinado estaba firme mientras no la asesinaran. Ahora, ese trono de honor es por causa de ese rey nacido de la casa, linaje de David. Si notamos, a Cristo María se le vinculó con el rey David. Las evidencias indican, se le proclamó como la reina de los judíos,
La expresión en lugar firme denota un reinado, una posición de reina. Bíblicamente, el asesinato de Cristo María fue en la crucifixión, obviamente con clavos. Por lo tanto, estos versos y por ende esta profecía apuntan sus cañones hacia ese evento, porque ese reino fue quitado por la incredulidad de su pueblo. Esa crucifixión, además de ser un asesinato atroz, formó falsas expectativas de vida eterna a las generaciones. Por eso hoy es preciso aclararle a todas esas personas engañadas por la adulteración de las profecías bíblicas lo siguiente. Esa muerte de Cristo no tuvo ningún efecto en la vida espiritual de aquellos tiempos, mucho menos ahora. Recordemos, nadie fue salvo en los tiempos bíblicos. Llámese Abraham, Sara, Moisés, Séfora, Daniel, David, Sansón, Noé, etc. Solo llegaron a ser ejemplos de obediencia, pero murieron sin haber recibido lo prometido. Eso lo demuestra el siguiente verso. Isaías 22:24. Colgarán de ella toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. Leamos esta interesante versión. Y tendrán que colgar de ella, del clavo, toda la gloria de la casa de su padre, los descendientes y los vástagos, todas las vasijas de las pequeñas, las vasijas de forma de tazón, así como todas las vasijas de los jarros grandes. Haciendo una revisión minuciosa de estos elementos o figuras de taza, jarrones, etc., a la luz del poderoso Evangelio eterno de nuestra Madre Cristo Lisbeth, encontramos lo siguiente. En el marco de la crucifixión de Cristo María, elemento principal de esta profecía, vemos que el llamado sacrificio de Cristo levantó falsas esperanzas en la humanidad sobre la redención, la inmortalidad y la existencia de la vida después de la muerte. Debido a eso, es muy útil descifrar el significado de esta profecía con las figuras antes descritas. La profecía expresa: colgarán de ella. Según la figura, a quien colgaron de un madero fue a la misma esposa de Dios, Cristo María. Ahí ocurrió el peor asesinato de la humanidad. Por eso se llama asesinato y no sacrificio. Eso ya está claro. Si esa generación no creyó en ella, entonces con esa muerte en la cruz se llevó a la tumba todas las esperanzas de redención de los hombres, porque ella era el reino de Dios en la tierra en su era. Esa muerte fue un rotundo fracaso. Ahí no hubo victoria sobre la muerte. Esa generación no fue salva porque mataron a la hija de mi pueblo, figura de la esposa de Dios. Se quedaron llorando a la muerta. Ellos la destruyeron matándola en la cruz. Por eso Cristo María, antes de ser asesinada, expresó: no lloren por mí, sino por ustedes mismos y por sus hijos. Ella sabía que toda esa generación moriría. En Juan 3:16 se lee: de tal manera amó Dios al mundo, a su pueblo, que dio a su esposa unigénita. Pero había un requisito: todo aquel que en ella cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como no creyeron en ella, todos se fueron a la tumba sin obtener la vida eterna. Sigamos en Isaías 22:22. Se lee: en sus hombros le pondré la llave de la casa de David. Luego en el verso 24 se lee: colgarán de él toda la honra de la casa de su padre. Si notamos, hay una insistencia en las palabras casa de David y casa de mi padre. Leamos 2 Timoteo 2:20 y veamos esa figura. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Está claro, esa casa es figura del pueblo de Dios. Entonces, Cristo María tuvo a su cargo el pueblo de Dios en su época, como lo está actualmente Cristo Lisbeth con su descendencia espiritual. La diferencia es que en la era del Cristo histórico todos murieron, y en la era del Cristo inmortal todos los hijos obedientes hemos sido vivificados, tenemos inmortalidad. En nosotros sí se cumple Juan 3:16, hemos creído en ella, por eso tenemos vida eterna. Hoy sabemos,
Dentro de la casa de Dios Melquisedec Lisbeth hay vasos de honra, hijos obedientes, y vasos de deshonra, hijos desobedientes. Si notamos, ya estamos desilvanando la profecía porque en ella se dijo. Isaías 22:24. Colgarán de ella, de Cristo María, toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos, copas, menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. Si leemos a Salmos 31:12, encontraremos lo siguiente. He venido a ser como un vaso quebrado. En Zacarías 12:2 se menciona a Jerusalén como una copa. Ya vimos qué significa un vaso o copa. Aunque es figura de un utensilio de hogar, casa, se refiere a personas. Un vaso es figura de un ser humano, en este caso de un hijo. Otra referencia es Romanos 9:22 y 23. Y que, si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, hijos desobedientes, preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia, hijos obedientes, que él preparó de antemano para gloria. Teniendo claro eso, veamos otros ejemplos de las otras figuras colgadas en el clavo hincado, como ser vasijas, jarros, tazas, etc. Lamentaciones 4:2. Como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Aquí comprobamos que una vasija es una persona, hecha por un alfarero, Dios Melquisedec Lisbeth. En este mismo verso 24 de Isaías 22, hay unas figuras que a la luz del Evangelio eterno podemos descifrar su significado. Para el caso, escrito está, colgarán de ella, de Cristo, toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos, copas, menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. Si notamos, hay unas figuras interesantes como vasos, copas, menores y tazas hasta jarros, cántaros, vasijas. Podemos afirmar, las tazas y los jarrones son utensilios grandes con usos mayores. Estos representarían los linajes, los patriarcas, reyes, profetas, etc. Y los utensilios pequeños al pueblo de Dios. Nos referimos a las funciones dentro de los propósitos de Dios Melquisedec Lisbeth, porque ellos no hacen acepción de personas. Todas estas personas componen varias generaciones y podemos identificar las siguientes. Las de buen testimonio, los héroes de la fe, ellos añoraron al Mesías, a Cristo Lisbeth, saludándola de lejos. Y la otra generación, la del Mesías asesinado en un madero, de la manera más cruel. Por eso les vino destrucción, porque esa generación la ejecutó, solicitó su asesinato y se hicieron responsables de las consecuencias. Estamos en Isaías 22, del 22 al 25. Veamos ahora el verso 25. En aquel día, dice Melquisedec Lisbeth de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá. Y la carga, las cosas, vasos, copas, vasijas, jarros, etc., figuras de personas que sobre él se puso, se echará a perder, se romperán, porque Melquisedec Lisbeth habló. Job hablaba mucho con Dios y él estaba claro que después de la muerte solo existía la tumba y los gusanos. Leamos en Job 17 de los versos 13 al 16. Si lo único que espero es tener por casa una tumba, puedo acostarme ya a dormir entre las sombras. No tendré más familia que la tumba y los gusanos. No tengo nada que esperar. No tengo ya ningún futuro. La esperanza morirá conmigo. Juntos seremos enterrados. Si esa generación no creyó en la primera llegada del Cristo que caminó en Palestina, entonces su vehemente deseo de salvar a su pueblo fue un total fracaso. Debe hacernos reflexionar lo siguiente. Cristo misma no se salvó. Ahí dice claramente, todo se echó a perder. Eso la incluye a ella como el cordero de su era.
Ya vimos que la figura del clavo hincado representa a Cristo María. Ella llegó al mundo antiguo como la esperanza de su pueblo, pero al morir y no resucitar, el pueblo se desilusionó y disgregó. Con su muerte se llevó a la tumba todos los que esperaron en ella por no resucitar a nadie. Todos murieron. Al Cristo morir asesinada mediante soborno, sumado a eso las maquinaciones de los líderes judíos, dio como resultado quitar el reino de Dios de su época. Los patriarcas, los reyes y los profetas tenían su esperanza firme de ser salvos en el más allá al manifestarse el Mesías. Esa idea se destruyó, quedó en esperanza. No se cumplió en ellos esos beneficios espirituales porque el que profetizó de la segunda venida de Cristo fue Pablo, contemporáneo de Cristo María, y tampoco fue salvo de la muerte. Con esta profecía de Isaías, Cristo Lisbeth aclara al mundo actual lo siguiente: nadie ha sido salvo para la eternidad, solo ella misma como la esposa de Dios y su descendencia espiritual, ese pueblo grande por ser inmortales y fuerte. Vencimos al hermano mayor, la mente carnal, profetizado por Joel. Se hace preciso aclarar que en los antiguos reinó la muerte. Murieron como la hierba por ser un pueblo rebelde y contradictor. Rompieron el pacto. Cristo María fue la figura de la higuera y del árbol seco. No dio fruto por su muerte. Cayó y ahí quedó. Su cuerpo dejó de ser. Vio corrupción. Ahora, su espíritu mora en su otra manifestación como el Cristo inmortal. Dice la profecía: el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá. Si notamos, la profecía de Isaías 30:14 se lee: y será quebrado, Cristo María, como se quiebra un vaso de alfarero. Murió y no resucitó. Que sin misericordia lo hacen pedazos, fue maltratada, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. En otras palabras, esa generación hizo añicos pedazos del cuerpo de Cristo María. No le tuvieron misericordia, la desfiguraron. Tanto fue su odio hacia ella que no solo la ofrecieron en sacrificio, sino la flagelaron sin importarle su embarazo. La despreciaron y la humillaron delante de todos, colocándole cruelmente una corona de espinas. Pregúntese, ¿se burlaron del ladrón Barrabás o lo abofetearon, lo escupieron como lo hicieron con Cristo? ¿Por qué no les pusieron esas mismas coronas a los dos ladrones varones previo a sus muertes? Claro que no. Eso solo se lo hacían a las mujeres. Otra prueba más de que Cristo en ambas manifestaciones es y ha sido una mujer. Dice el verso: como se quiebra un vaso de alfarero, murió y no resucitó, que sin misericordia lo hacen pedazos. Isaías 30:14. Además de todo lo anteriormente descrito, se une otro punto más. La asesinaron en una cruz como cualquier ladrón. Y luego, no bastando eso, robaron su cuerpo sin vida. Se cumple: destruyamos el árbol, a Cristo María, y cortémosla de la tierra. La asesinaron, para que no haya más memoria de su nombre. Robaron su cuerpo. Dios Padre Melquisedec nunca solicitó sacrificios para agradarlo, mucho menos que asesinaran a su esposa, a Cristo María, en su primera venida. Cristo Lisbeth está sacando a la luz todo lo ocurrido en el siglo I, y saldrán más cosas derrumbando así la empobrecida predicación religiosa. Solo ella explica correctamente los hechos y las evidencias de las profecías bíblicas. Hoy se han acabado los días de luto, porque el esposo de la iglesia está en medio nuestro como la cabeza de su pueblo, redimido y transformado. En otro escrito, y gracias a la sabiduría hecha mujer Cristo Lisbeth, continuaremos detallando a Hebreos 9:26. Ya hemos visto el primer punto, el cordero para el sacrificio espiritual. Y hoy hemos comenzado con el segundo punto. Ese sacrificio sería ofrecido solo una vez. Leamos en Sofonías 1:7. Calla en la presencia de Melquisedec Lisbeth, porque el día de Melquisedec Lisbeth está cercano, porque ha preparado sacrificio en la mente y ha dispuesto a sus convidados, a sus primicias. Amada Madre y Dios Cristo Lisbeth, el libro abierto en medio nuestro,
Somos bienaventurados porque contigo hemos hallado la sabiduría y adquirido la inteligencia. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Porque tuyas son todas las cosas, a ti sea la gloria por los siglos. Amén. Aleluya.